tal? Buenas tardes. Una transmisión más de BIIBA Club. Bienvenidos todos. Estamos acá transmitiendo desde Toluca igual. Buenas noches a todas las personas que están acompañándonos hoy. En especial a Kris Edwin Pipes. Que nos... Hello everyone. Hola, ¿qué tal, Kris? Jesús nos ayudará con la traducción el día de hoy. Acá de BIIBA Club Sonora. Bienvenidos todos, Carlos Varas, Jorge, Víctor López y las personas que se van uniendo acá en Zoom y a las personas que estamos acá en YouTube. Bienvenidos. Kris, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación y platicarnos tu historia. Hello, everybody. Welcome to this session, BIIBA Club. We're starting broadcasting this week with our friend, and welcome Kris Edwin Pipes. We are more than pleased with your company and talking with you about everything of your work. Thank you. We appreciate it. Thank you. It's my pleasure. So we're going to start with the questions, people related to your work, and we're going to be one by one, and we're going to be making pause to not to get loose on the what you're saying, and for me to be able to translate with them. Okay. Perfect. Okay. Damos de inicio. Vale. Kris, de entrada, bueno, la pregunta obligada. Platícanos quién es Kris, cómo llega al mundo de la pipa y cómo decide fabricar pipas ahora. Okay, Kris, the first question is that the most common question is to tell us about yourself. How do you get into the business, and tell us about your work right now, your background. Okay. Well, back in 2011, I started refurbishing pipes. And it happened once when I saw a artisan pipe that was so beautiful, I could not take my eyes off it. Okay, él está diciendo que todo empieza desde el 2011, en lo que él estaba empezando con pipas reconstruyendo, así empezó. Y realmente fue un trabajo que le llamó mucho la atención, que no pudo apartar su ojo de ahí, se le hizo hermoso. Continue, please. And to this day, I don't know who made that pipe, and I wish I did because I would thank them. But I started looking at all sorts of pipes and buying pipes on eBay that are very old and dirty. And I would fix them up and sand them and stain them and resell them for a profit. And that is how I bought all my tools for my workshop. Okay. Dice él que en esos inicios no sabe de quién era esa pipa, la primer pipa que le llamó mucho la atención. Realmente no sabe quién fue el creador, pero le gustaría haberlo sabido para agradecerle de quién era, pero desafortunadamente no supo. A partir de ahí, él empezó a comprar algunas pipas en eBay y las pipas eran un poco, no eran de las mejores, eran realmente muy rústicas, sencillas, y él empezó a trabajar sobre ellas y venderlas para obtener una ganancia. Y así es como empezó a comprar sus herramientas para su taller. Continue. During this time, I kept looking at artisan pipes and pipes that artisan pipe makers were making, and I was always blown away by how beautiful they were. And one day I thought, maybe I can make one. And so I bought a block of briar and I bought some ebonite and I dove in and made a few mistakes, but I came out with a pipe that showed some nice grain. And from that point on, I never refurbished another pipe. I only made new pipes. Okay. Pues dice de ese punto en que empezó lo que les conté de eBay, que empezó a comprar herramientas para su taller. Él empezó a ver los trabajos de los que había en ese tiempo, de los mejores artesanos de pipas, y dijo, ¿por qué no empezar a hacer mis propias pipas en lugar de reconstruir las que ya compraba?
así que compró un bloque de preso y empezó a trabajar sobre ellas. Dice que cometió errores, como todos, echó a perder algunas, pero de ahí él se dedicó y se prometió ya no trabajar a reconstruir o trabajar sobre pipas ya hechas, solo construir pipas nuevas. And to this day, I am still grateful for the time that I spent repairing pipes and refurbishing pipes, because it taught me a lot about their anatomy, and I saw a lot of mistakes that I learned how to avoid. And it taught me a lot about the pipe itself that I was able to bring into my own work. Ok, dice que está él agradecido con sus inicios, que fue reparar y restablecer pipas. Está agradecido con eso porque de ahí aprendió los errores que no debe hacer. Empezó a ver los defectos y las cosas que no debe hacer, ahí las aprendió cuando estaba reparando pipas y reconstruyendo. And through the years, it seems like my style has changed a little bit, and I'm finally feeling like I'm starting to find my own groove, find my own style. This past September, I started making pipes full-time, and since then, I think I'm really zeroing in on the style of pipe that I like. And I think now when you look at an Edwin pipe, you can identify it as an Edwin pipe simply by looking at it. Bien, dice que pues a partir de ahí su estilo ha ido cambiando poco a poquito, lentamente ha ido cambiando su estilo. Hasta el pasado año, en septiembre, se dedicó de tiempo completo a hacer ya pipas. Es su actividad de tiempo completo, y ha empezado a definir ya su estilo, a definir lo que es su estilo original y único. Se nota la evolución de las pipas en los últimos 6 meses. Se nota. Okay, Carlos is saying that you can tell the evolution of your style in the past 6 months. And that is according to that what you were saying, that past September you start full-time to produce pipes. Mm-hmm. He's saying that it can tell on your work. I would say that Carlos is paying attention, because it really has been exactly about 6 months where I've really started feeling my groove. Oh, mira, Carlos, dice que se nota que eres muy observador, porque dice que hace alrededor más o menos como 6 meses que él ha estado sintiendo, percibiendo de su trabajo realmente los cambios, y que realmente se nota que sigue su trabajo. Yo los controlo a casi todos los artesanos. Los controlo mal. He's saying that he's following your work, and he controls every artisan. He can... Yes, thank you. Vemos mucho la armonía que hay entre las pipas y la boquilla, entre la cazoleta y la boquilla. ¿Cómo logra esto o en qué se basa? Okay, Alberto saying that you can tell on your work the harmony on the bowl and the stem, and to go along on your work. How do you do it? I start with a concept sketch. So I have a book. And I will draw the entire pipe out. So I have an idea in my mind how it will look. These are very old sketches. My pipes look a little different now, but I wanted the lines to flow all the way down. And I'll erase it and make a smoother line, and erase it again and try to make the line flow again until I feel that it's right. Okay. Sí, pues dice que esa armonía la logra primero en su mente, y la pasa a sus dibujos, sus sketches,
y siempre tienen en un libro como ese, ahí guarda todos sus bocetos, como le pudiéramos llamar nosotros, sus borradores, y dice que él hace correcciones, borra una y otra vez hasta que quede como él la tenía en mente. Y es así como logra la armonía entre en los diseños que él hace. Ok, muchas gracias. Jorge y Guillo están levantando la mano. Adelante, Jorge. A mí está mostrando una pipa. Adelante. Sí, sí. Dile que tiene que hablar para que se vea. Este es el boceto de la pipa. Y la Y pipa, el claro. trabajo final. Ajá, Y el dile que trabajo tiene que final. hablar para que pueda verse en el YouTube. Ah, ¿que cómo? Que tiene que hablar para que el Zoom lo ponga en el YouTube y lo deje ver. Ah, Así que si nos puede explicar lo que está haciendo, mostrando, que nos explique lo que está mostrando. okay. They were saying if you can explain what you were showing. I think is the first drawing and the final work, right? Correct. Okay, see. If you can explain it to them. Y si lo puede mostrar. Sure. Well, At the time you're showing it, explain it, please. So when I have the idea in my mind, here's another one. This started just in my brain. And then I will sketch this out on the block of briar Yes. and cut it out and then remove everything that's not that. Okay. Okay, sí, está diciendo que todo empieza en su cerebro, y como le explicaba ahorita, lo transmite al borrador y ya empieza desde un bloque de brezo a empezar a darle la forma. Thank ¿Hay en you. algún lado en el que se inspire o en algo que se inspire? ¿En algún libro, en alguna serie? ¿O de Okay. dónde vienen esas ideas? Okay, Alberto is asking about your inspiration. Does it come from a book, a television series, movies, or what kind of inspiration do you have? I don't know if there's really one inspiration. I have had some inspiration for some pipes from the weapons they used in the movie The Lord of the Rings. Okay. Some of the blades and the knives from that movie, I think, had a master craftsman. Okay. And I was very impressed with those weapons. Ok, él está diciendo que pues no tiene realmente una sola inspiración, pero por hablar de una inspiración que le dio, le impresionó bastante, es en la película que todos debemos conocer al menos, es la del Señor de los Anillos. Las armas que ahí se usaron en esa película, como son las hachas, algunos mazos, cuchillos y todo eso, él alcanzó a apreciar en la grabación de que tienen un alto grado de manufactura muy, muy, muy buena. Y la manufactura de ahí se inspiró porque tienen muy buenos detalles esas armas, el filo y todas las curvas que tienen. ¿Okay? Gracias. Dile a Kris que esa pipa que está haciendo me interesa comprarla yo. Ok, Kris. Antes de ofrecerla, quiero hablar con él a ver si negociamos. All right, Kris. Carlos is saying that the pipe you're making right now, the one is not finished yet. He's interested. He's really interested on buy it, and he wants to talk with you before you offer it to some other people. He's interested on buy it. That sounds good. We can exchange information so that we can communicate. And Yeah. I can keep you posted as to how the progress is going. Originally, I was planning on making a stand for it also. But if you don't want a stand, then there's no need to make it. Okay. I'm going to tell him. Carlos está diciendo que no hay ningún problema, que puedes iniciar comunicación con él y te va mostrando incluso el progreso que lleve la pipa. Esta pipa tenía planeado, dice él, tenía planeado un stand, un reposador, una base, algo así, para la pipa.
estaba en su planeación hacerla. Si la quieres, la puede hacer, o si no, sin stand, sin reposador, la pura pipa. Como tú decidas. Gracias. Thank you. You're welcome. Ok. Jorge, adelante. Bueno, sí, varias preguntas. Voy a empezar primero con dos. Kris, vi a lo largo del tiempo que has hecho trabajos de pipa que las boquillas se han ido alargando. Yo imagino que es una cuestión estética, pero mi pregunta era si era solo estética o además para enfriar el humo. Y la segunda es cómo Vamos consigue... una por una para que no se me olvide. Una por una. Ok, ok. Okay, Okay. the first question, Jorge has two questions, and he is talking about your job. He can tell that through the years, you are creating bigger steams. And the question he has is if the steams are through the process is being longer for aesthetical issues or is it to Enfriar el humo. to the I don't know how to say it. ¿Es para el humo qué? ¿Para enfriar? Enfriar el humo. Sí, es for the no sé cómo decirlo. It's for cooling the smoke. Cooling the smoke. Se me iba la palabra humo. Is it for aesthetical issue or is it to help the smoke? That's a good question. It's really for aesthetics. I make the kind of pipes that I like to smoke, which tend to be the longer pipes. Sí, es básicamente estética, razón estética, no tiene nada que ver con que buscara él ayudar al humo a enfriarse. But this is one that I made years ago. There's a funny story to this one. I was finished with the pipe, completely finished, and I was buffing it on the buffing wheel, and the buffing wheel caught it and threw it against the wall, and it broke in two. And if I hold it up to the light just right, you can see the crack here. Yeah. So I can't sell this one, so it became mine. And now this is the best smoking pipe in my entire collection. Sí, esa fue una de sus primeras que hizo y se puede notar la dimensión de lo largo de la boquilla y sí, como tenías razón, dice que él pues realmente ya no la pudo vender por ese incidente que tuvo, pero la agarró para él y se hizo una de sus favoritas, una de las mejores. You can't really see the crack, but it broke in two. Sí, tiene una pequeña Right here. Sí, se le quebró, claro. La segunda pregunta, Jorge. La segunda pregunta es si en los insertos que él pone en las boquillas, es decir, él agrega, no sé si pedacitos de negro, madera, negro, y recién viene la boquilla. No sé qué material usa. Si él internamente refuerza con algún tipo de caño o simplemente los deja pegados y confía en el pegamento. ¿Me explico? Okay, Kris, Jorge is saying in the steam, he can tell that you can put a little bit pieces of different pieces in different colors also. He's saying that if you are putting with glue, what do you use? If you are trusting those materials, how do you do it? The glue I use it's really only one kind. It's 5-minute epoxy. I like it because it dries so quickly and it's easy to work with and it stays for a very long time. This has held for 10 years. I'm sure one day it will break again, but 5-minute epoxy. Sí. No. Dice que confía demasiado y es el único que usa. Es un pegamento de 5 minutos epóxico y no le ha dado ningún problema. Muy bien. Bueno, dejo a los demás. Gracias. Puedes seguir haciendo preguntas, Jorge, si quieres, ¿eh?
sin problema. Bueno, ¿cómo consigue el contraste en el tintado para que resalten las vetas? Okay. Along with the next question is how do you do to get the balance in the colors and I don't know how to say it, but it's and the colors when you use two colors to get that probably you know more than that. You can tell us when you work with two colors. Yes. It's not a secret in the pipe making world. What most pipe makers do, it's called contrast staining. Okay. And that is, can you explain a little bit more of that? Sure. So for example, this pipe, I will choose a dark color and a light color. And the first, I covered the entire pipe with the dark color, everything. And then as I sand it away, some of the grain keeps it and some of the grain it is sanded away. That's when you can see the grain lines. Oh, yeah. Sí, pues dice que él primero lo que hace es cubrirlo completamente del color oscuro, lo cubre del color oscuro y a como va trabajándola, el trabajo de pintura lo va removiendo, ahí va quedando lo que son los otros colores, en remover en ciertas partes. So next I will take the lighter color and cover over the entire pipe. And then you can see the dark color and then the lighter color finishes it off nicely. Ok, sí. Es más o menos lo mismo que le estaba diciendo. Lo cubre completamente y los colores más claros van a ir saliendo a como él lo trabaje. Pero primero lo cubre todo de oscuro. Ok, And now, muy bien, muchas gracias. I have begun to take it one step further, where if you sand it just right, you can make the two blend a little bit together, that I showed you a little bit earlier. You can see they blend, they fade together. Can you see that? Yeah, yes, we Yes, can. yes. Y el desvanecido dice que en las dobleduras, en los bordes, más que nada que es más fácil hacerlo. Es un paso más que él da cuando tienen ese tipo de bordes ahí. Yes, exactly. Muy bien. Thank you. Really nice, really You're nice. welcome. Bien. En él, escoge primero, hace el diseño en papel, es lo que nos estaba mostrando. Posteriormente, en el brezo, él escoge el brezo para que tenga la veta, que sea el grain, el grano de la madera, que se vea cierto grano. Escoge el brezo o primero ya ve los brezos y luego va a hacer el diseño sobre el brezo. Okay, about when you have your idea on your mind and you put it on paper, afterwards, you pick the briar. Tell us a little bit more about your selection and how you do it. Yes. So I have some briar, and I've aged this briar for almost a year now, so it's ready. Ese brezo tiene un poco más de un año con él y se está poniendo un poco rojo ya por el tiempo, dice, para que lo vean. And you can see I've sketched the outline of the pipe and the holes that I will drill on the pipe. Si pueden ver, ahí él está ya poniendo el diseño, ya lo está marcando ahí, a cómo va a trabajar, ya se los está mostrando. What I am making an effort to do is make the grain show best by running all the way down the pipe this way. If the grain runs this way, it's not as attractive. With this shape, it's most stunning to have the grain running in this direction.
And if you spray a little bit of water, you can see the grain. And Si you can pueden see ver un tono verdoso que agarra cuando le aplica un poco de agua, porque ahí viene la parte difícil, que son los cortes que va a empezar a hacer. La mejor manera para que se vea la veta de la madera, y entonces se escoge la madera que vaya hacia cierta dirección. Así es, sí. So it's always nice to have the spray bottle around for exactly that purpose. Sí, dice que ayuda mucho tener cerca un rociador de agua para esos propósitos. Jesús, buenas tardes. No sé si lo preguntaron, ¿qué procedencia de brezo utiliza y cuánto tiempo lo deja estacionar? No sé si ya lo preguntaron. Adelante, adelante. Creo que no. Okay, Mariano is asking about the briar. Where do you get it, and how long do you take it to use it? I get mine from Vermont Freehand. He's right here in the United States, but he imports it from Tuscany, from Mano and Mimo. Okay. Okay. Lo compran en Estados Unidos con un importador que lo trae de la Tuscany. Sí, pues, como brezo mimo. I have From used Mimo. Algerian briar, and it's very nice. It's a little pink, which can look good on some pipes. But the Mano and the Mimo is easy for me to get, so I always go back to that. And I've been very happy with both of those. Y con los dos dice que son fáciles de conseguir y es un poco un tono rosa el que tiene, pero con los dos trabaja bien, dice. No tiene problema. Ok, Y la otra gracias. pregunta que hizo, ¿cuánto tiempo lo tiene guardado para antes de utilizarlo? How long do you keep the briar before you use it? About 1 year. But Mimo says that he ages his for some time also before he sends it out. So it's more than a year of drying before I cut into it. Okay, él dice que él lo tiene alrededor de un año, más o menos casi siempre es alrededor de un año, pero Mimo dice que ellos ya lo tienen, antes de mandarlo, ya lo tienen guardado por un tiempo, así que él calcula que pues un año y más, año y 3, 4, 5 meses, más o menos. Ok, gracias. Gracias. Para trabajar la boquilla, ¿el que prefiere? ¿Qué material es el que más utiliza? Si es acrílico, ebonita o algún otro material. Okay, to work with the stem, talking about materials, what is your favorite that you like to use? Acrylic, is ebonite or something else? ¿Vale? The materials? Ebonite, yeah. I've also used Cumberland. Cumberland has a few more options for colors, but for myself, I like a black stem. And so ebonite for me is, if I have a customer who requests colors, then I will use a Cumberland stem. But I think the traditional classy black looks best. Okay. Sí, dice que dependiendo de un cliente que le solicite por la rango de colores, el Copperland, ese que dice Stam, es el que le ofrece más variedad, pero generalmente Ebonite. Ebonite, ¿cómo se dice? Ebonite. Bonita y que prefiere más en el color negro, que será como que se adapta mejor para todos los diseños. Así es, sí, claro. Gracias. Ramón, el doctor Ramón, adelante. Sale, buenas tardes a todos, me da gusto saludarlos y estar aquí otra vez con ustedes después de mucho tiempo. Lo siguiente, veo que los diseños que está utilizando son acordes, así como lo estoy entendiendo, son acordes al tipo de brezo y al tipo de líneas del brezo, pero me llama la atención que sus diseños son un poco, me da la impresión como orgánicos, como que siguen algo orgánico, se inspira en algo específico para darle forma a una pipa.
Okay, talking about your work, Ramon is telling us that he can tell on your work that when you're working with the briar, the type of briar, what type of briar do you use, and about the talking about your designs, he can tell something organic on your works. If you are your inspiration is in something organic or goes something like that. Yeah, thank you, because that's really something that I strive for. I like an organic look, and I'll say it again, the flowing lines I think is really pleasing to the eye. Some of my pipes, this style, I call this style the dragon. It is not completely 100% symmetrical. And I do that on purpose because I like to have it look a little more organic. It's very close, but you can see the angles here are not exactly the same as the angles here. And that gives it a little more natural, organic feel to it. And I like that. Okay, Ramón. Other pipes, this one. Okay. Nos dice que sí, de hecho un poco lo orgánico es algo de lo que no busca precisamente, pero que siempre ha estado presente en sus trabajos, lo orgánico, y por eso una de esas pipas, incluso la que nos acaba de mostrar, no está 100% simétrica, y es algo que hizo a propósito para mantener, es algo que le jala a él hacer, como cuando algo que no está en ti no lo quieres hacer, pero siempre vas tendido a hacerlo a lo orgánico, y por eso nos mostraba ese trabajo, que sí estás en lo correcto. Ok, la siguiente pregunta, pero bueno, veo que al hacer este tipo de diseños, que aunque él no los considera 100% un diseño orgánico, veo que el matiz de sus tintas con respecto al diseño van en una armonía, de tal manera que las sombras junto con las líneas del brezo le dan una forma viva a la pipa. ¿Tiene alguna razón específica? ¿Algo que le viene a la mente en el momento que la está pensando, que está viendo el brezo, la pieza de brezo antes de llevarla a cabo? Okay, talking about your work, he can tell on your work that on your design, he can tell something special about the symphony, like to get along the colors and the lines and all the shades you have when dark colors and the shades. It seems that you create to have the pipe given life. There is given life in the colors and everything. How do you do it? And he's asking if that is your purpose, to create life in the pipe. Well, it's a nice thing to think about, and if that happens, I would be very pleased. But I must say, I concentrate more on the lines of the pipe so that they are pleasing when you look at the pipe. And if by doing that, life springs from the pipe, I think then that is a bonus. Okay. Dice que no precisamente su objetivo de crear algo como que fuera a darle vida, pero es algo muy interesante y muy creativo, que si se llega a dar o alguien lo llega a apreciar así, sería un bonus, sería un plus, algo extra, pero sí es muy... Digo, porque eso es lo que me llama la atención al momento de que, o sea, por ejemplo, puso ahorita un brezo ya trabajado sin entintar, y vi cómo está la luz al momento de estarlo visualizando. Si somos un poquito más detallistas en la forma en que él trabaja o que hace su trabajo, muchas veces ese tipo de sombras que hace al momento de trabajar las tintas, como que quedan plasmadas
en claroscuros con respecto a la luz. O sea, es un trabajo que yo estoy viendo ahorita que me llamó la atención, cómo la luz está influyendo de tal manera que sí veo que su trabajo en matices de colores y en las formas de las pipas le da un plus que la verdad se ve muy entre orgánico y se ve muy elegante, por cierto. Me llama mucho la atención su trabajo en ese sentido. Okay, he's really impressed on your work. You were showing a few minutes, and he said that the light has creates along with the shades you put on the pipe something beautiful, and he think that you get the plus of create life more on your pipes, and that's what he's saying, that he can tell that plus you get on your works. Mm-hmm. Thank you, Ramon. That is very flattering. And I hope I can do that with every pipe. Okay, que lo honra mucho y dice que espera lograr eso en cada pipa. No es algo que él busque mucho, pero las cosas se dan por la creatividad que él le pone. Por default le da. Sí, así me dio a entender en la pasada. Ramón, muy bien. Jorge Guillo tiene otra pregunta, adelante. Sí, Kris, quería saber si usás la espiral de Fibonacci para tus diseños o como se llama, la proporción áurea, o las curvas y líneas salen naturalmente. Okay, he's asking about the Fibonacci succession. If you use it on your curves, or what do you use for that? I'm sorry, you broke up there just a little bit, Jesus. Can you say that again? He's asking about your works and you create when you curves, the Fibonacci succession, or what kind of method do you use? So is he asking when I design the curves, how I? Sí. Okay. The concept sketch, the very beginning step, really helps me a lot, and I don't measure it any more than just looking at it, because if you measure it and it's right according to the measurement, but it doesn't look good, then why do you bother measuring it? Okay, hold on. Está diciendo que la medición no la hace exacta ni hace una medición, porque si la hiciera, la medición iba a dar, pero no iba a ser atractiva a la vista, que le importa más el trabajo terminado a la vista y a cómo él lo hace, que es más que nada por su visión. Continue, please. So it's most important for me to have the lines flowing and for the pipe to be pleasing to the eye. And if there is a line or an angle that is not doing that, then I'll erase it and change it until it does. Okay, que para él importan más las líneas, que fluyan las líneas de la manera que él quiere, y si realmente no le están dando, él las borra y las vuelve a hacer, pero todo más que nada visual. Si la base de la pregunta era cómo lo hacía, es más que nada visual y no se pone a hacer mediciones serias. Está bien. Y otra tengo, ¿cómo consigue hacer el tiro centrado en las boquillas tan largas? ¿Tiene algún truco, algún método, algún aparato, algún diseño? Okay, for talking about the stems when you make it longer and longer, do you have a special trick, or how do you do it? A machine or a tool to do it? ¿Qué preguntas más difíciles haces, Jorge? Son las que tengo. Sí, pero a Jesús le estás haciendo hablar de unos términos muy técnicos. Here's my stem bending machine. Okay. So just No, with the yo me refiero. Sí, yo me refiero. Bend it. Ok. Make it perfect. Make the lines flow. And then I'll bring it back to the sanding wheel, because it's very difficult to be absolutely perfect.
So then maybe they'll have to make some tiny corrections after it's bent. Ok, la pregunta se refería al orificio por donde pasa el humo. ¿Cómo consigue que quede recto? Okay. Chris, talking Quede about the centrado más bien, steam. ¿no? Que el orificio quede centrado. Centrado, centrado, sí, centrado. They were asking about the hole of the steam. How do you do it to make it straight and at the center? That is difficult, right? It can be, yes. I have a lathe, and so I drill it on the lathe. And have you seen what ebonite looks like before anybody works with it? It just looks like a rod. ¿Ya han visto la bonita antes de que se... Ahí la va a traer para que la vean cómo está antes de trabajarse? And so I'll put that in the lathe and spin it and then run the drill all the way through. And you have to be sure when you begin that it's perfect. If it's off a little bit here, it will be off a lot here. Does that make sense? Yeah, it makes sense. Dice que desde el inicio debes estar muy seguro de que estés centrado. Desde el inicio es lo importante porque si no se te va a ir yendo chueco y para él es lo Jorge, que... te lo explico si quieres yo. Mira, él lo que tiene es un stem muy largo, ¿no? Entonces, Sí. le hace primero el agujero de principio a fin que sea recto, luego normalmente le mete una escobilla, Y después lo dobla, ok. y luego después la dobla. Está bien, está bien. A la pregunta concreta es si él usa algún soporte, primero si hace el orificio con un taladro o en el torno, y si usa algún soporte especial para tener la boquilla, para que le salga centrado, porque a mí siempre me sale para un costado. Por eso le Ahorita ya pregunto. mencionó la broca de un taladro. Con taladro. Ah, taladro, ok. Lo mencionó. A ver. You use a drill to make the hole, right? Well, I'll use a regular drill bit, but the lathe is better because the lathe will center. Yes, exactly. Oh, okay. Yes. With the point. You see how it gets small here? Comes to a point. That will allow me to make this thinner, and that will be more comfortable in the mouth. Sí, se entiende, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. You're welcome. Thank you. ¿Tiene otra pregunta, Jorge? Ah, ok. De las pipas que tiene, ¿él repite los diseños o son diseños totalmente diferentes uno de otro y nunca repite alguno? Okay, Alberto is saying about the pipes you have already and the designs you have. Did you repeat? Have you repeat any designs, or all of those are different? They're all slightly different, but I repeat. Well, I have been repeating 2 designs because they've been very popular, and I am lucky enough to sell them just as fast as I can make them now. And it's these 2 designs, the dragon and the elephant's shield. Okay, dice que todos los diseños tienen muy pequeños cambios, pero sí tiene esas 2 bases, las que acaba de mostrar, el dragón y el elefante, que son los diseños de él, las bases que tiene. Dentro de al hacer la pipa, ¿qué es lo que se le complica más o qué es lo que él cree que es más difícil hacer? Bueno, que le cuesta más tiempo. Okay, talking about when you create a pipe,
what is the most difficult part you have on the process, on the entire process, and the part of the process that takes more time? Great question. You get to the point where 20% of the work takes 80% of the time, and that's at the very end. The closer you get to the end, the more precise you have to be, because you are really finishing the pipe and you can see the imperfections. So right now, you know, it's not so important to have this perfect. Okay. I can still scratch it. Nos comenta que se llega a un punto en el proceso en el que el 20% del trabajo le lleva el 80% del tiempo. Y esto es porque al ir terminando las pipas, las partes finales son las que le toman más tiempo y las que son más duras de hacer. Y porque si llega a detectar una imperfección, tiene que retroceder y todo eso. Así que la parte final, el terminado, es cuando lo que más le lleva tiempo. And to be a pipe carver, you really have to be proficient with two materials, the wood and the ebonite. And the wood came very easy for me. The ebonite took a lot of study, because this is the stem, the button is much more difficult than it looks. That has to be very good for a serious collector. Ok, dice que como artesano tienes que manejar dos materiales principalmente, que es la madera y la ebonita. Y la madera realmente pues es la más fácil para él de manejar. La ebonita es la que le llevó, hay que estudiarla, no es fácil, hubo que estudiarla. Y hablaba del botón del que es realmente una parte muy, muy precisa de hacer, no muy fácil. Y es algo que lleva tiempo. Muy bien. He estado viendo muchas de sus pipas, viendo todo lo que es las redes que ha subido. Y en realidad si no le gusta hacer rusticados, o le gusta solamente todo lo que es liso y que se vea bien las vetas. Porque la única pipa rusticada o que no se le ven las vetas, digámoslo así, es esta. David, muy buena. Okay, he's asking about your different kind of jobs, and he's saying that me decías, Alberto, si le gusta más una que otra, ¿cómo? Porque en su trabajo no utiliza tanto el rusticado. ¿Por qué no lo usa tanto? Okay. About this kind of work you're seeing is más rustic. Why do you use more the straight lines and everything, and not use more rustic works? Y la única que vi rusticada o que no se le ven las vetas es esta. This is What the he's only asking one. you is like, what do you use the smooth ones more often than rusticated or any other kind, like sandblasted, for instance? Mm-hmm. Personally, I like smooth pipes, and it's most fun for me to make pipes that I like and make pipes that I would smoke. And I've been lucky enough where I am able to do that. So I'm not doing very many commissions anymore, because when I do a commission, it's a pipe that somebody else wants. And I'm lucky enough where I can make the pipe that I like and other people like them and are willing to buy them. And so my favorite pipe is a smooth pipe. Ok, dice que él se siente afortunado de que las pipas que a él le gustan hacer, con las que se divierte incluso haciéndola, terminen siendo las que le guste a la gente. Por eso no es tanto que yo pienso que se recargue más unas que otras. Lo que ha dicho también es porque él tiene la suerte que ya no necesita hacer pipas para otros a comisión, sino que él hace ya tantas pipas que las puede vender fácilmente en las webs. No ha dicho lo de las webs, pero en las webs son las convenciones. Entonces ya no tiene que hacer tanto a pedido o a comisión. Entonces hace las que a él le gustan, no las que la gente le pide.
Las pipas de él, vi que tiene una que dice dragón y la otra que es lo del elefante, y esa que era como una ollita como una olla o algo. ¿Las bautiza? ¿Tienen algún nombre todas las pipas? From all the pipes you have, do you put the name? Do you create the name for those? Or all of the pipes has a name? Yeah, I maybe borrow a little bit from another named pipe. For example, this is the elephant shield because it's my take on an elephant's foot. It's really an elephant's foot, but the front looks like a shield. So I call it an elephant shield. I call this the dragon. I don't know why. Dice que, por ejemplo, la última decía que él le llamó dragón, pero realmente no sabe por qué. Pero de algunas sí tienes de dónde viene, por ejemplo, el elefante, y que es el elephant shield, que es un escudo, que cuando se las mostró, pues él le busca, les halla la forma más que nada. Es que hay una pipa que se llama elephant foot, que es igualita, pero redondeada, no tiene forma de escudo. Entonces, como era un escudo y era una pata de elefante, pues le puso elephant. Okay. Esa fue la Thank you, Chris. Ajá. Y el dragón, pues no sabe por qué. Pero... Vale. Thanks, Chris. Jorge, adelante. Kris, quiero preguntarte por los posapipas. ¿Los diseñas junto con la pipa o una vez terminada la pipa diseñas el posapipa? Okay, he's asking about the pipe holder. If you design the holder along with the pipe or afterwards, or no, not all the time, how do you do it? I start with the pipe because that's the most important piece. And I think the holder or the pipe stand that I make is really a complement to the pipe. The pipe is going to be in your mouth. The pipe is going to be what is providing the smoke. That is the important part. And after the pipe is done, I begin to work on the pipe stand and I give it the same character, the same feel, the same colors so that they match together. Okay, nos comenta que es más que nada un complemento, que siempre cuando los ha hecho, los hace después ya que está la pipa terminada y la hace en base a los mismos colores, al mismo el carácter, el diseño, trata de igualarlo al de la pipa. Pero voy a hacer una pregunta, si quieres la traduzco yo. Le voy a preguntar, oye, ¿y si un cliente te compra dos pipas con dos posapipas diferentes y los cambia de color, eso te molesta? A ver qué dice, ¿vale? A ver. Kris, I'm going to ask you a funny question. Let's say I'm one of your clients and I have 2 or 3 pipes bought from you with the pipe stands. Have you ever seen somebody who mismatch pipe stands and pipes that they don't match and you get grumpy about it? That's a good question. I don't think that would happen because the pipes don't fit in the other stands very well, and the colors match and the characters match. So it's really a very easy thing to be sure that you have the right pipe in the right stand. I was thinking, like, if somebody buys you like 2 elephants with different colors, if they mix match this one and they fit, you will be sorry, you cannot do that. Ok, me ha dicho que sí, que normalmente cada pipa es diferente, incluso aunque sean 2 iguales de elefantes, los posapipas son totalmente diferentes. Entonces, una pipa no va a quedar bien en el otro, por eso no los puede cambiar. De seguro, David, tú las cambiabas nada más para yo no tengo ninguna de ellas, no. Well, they're your pipes, they're your stands. Knock yourself out. Do what you like. Oh, that's Preguntarle si le preocupa el peso de la pipa o no. Pero con respecto a qué?
si le preocupa el peso de la pipa cuando la hace, o sea, si presta atención a que la pipa sea liviana, cómoda o no le importa. No, pensé que como estábamos hablando de los posapipas y de perdón. la pipa, vale, ok. Vale. Perdón. Dale, Jesús, perdona, que tú eres el traductor. ¿Cómo? Entonces, cuando la está creando, si le importa el peso de la pipa. Exacto. Si busca una pipa más ligera o pipas que no importa el peso. Okay, Kris, when you are creating a pipe, do you have in mind the weight of the pipe? Do you consider that, or doesn't matter? I don't, no. And the only exception would be if the customer specifically asks or tells me he would like to use this pipe for a clincher. If that happens, then I'll go and find some of the really well-aged briar and a light pipe. And I'll probably also scale down the bowl and scale down the stem so that it matches the requirements for the customer. Ajá. Pues básicamente la respuesta fue que no, él no lo toma en consideración, a menos que un cliente específicamente se lo requiera. Él ya toma las consideraciones en el cuerpo, en diferentes partes, pero a menos que se lo requieran más que nada. No toma. ¿Y trabajó otros materiales aparte de brezo? Do you work with some other materials besides briar? No. I've been a little curious about Morda, a little curious about Meerschaum, but as of yet, it's only been briar. Dice que no, aunque ha estado un poco curioso con otros materiales ahí que mencionó, pero realmente no. El brezo. Ok. Algo que estaba comentando, que decía Carlos Varas, que sigue todo el trabajo de Edwin Pipes desde los inicios, que hace 6 meses para acá ya tiene cierto cambio. ¿Él cuál cree que sea el cambio más importante que ha tenido de sus inicios a lo que tiene hoy? Okay, Alberto is talking about what we say at the beginning of the talk, that Carlos noted the change, the evolution on your work in the past 6 months. And he's talking about what is the biggest change that you had throughout your career, the biggest change, the most impacting change? That's a great question. I think the biggest change has come in the last 6 weeks, the last 6 months. And Carlos even mentioned this earlier. He could kind of see the shift. What I started doing was making the pipes that I like and making my own shapes rather than classics like a blowfish or a volcano. All of these are very beautiful, but I like to make something new that is mine. And once I started doing that, that was a big change, a big part of my evolution. Okay, el mayor cambio, sí, como lo mencionaba Carlos hace rato, es hace unos 6 meses para acá, cuando él empezó realmente el cambio más impactante, que empezó a hacer las pipas que quería, los diseños, los colores, las tonalidades que menciona, las empezó a hacer de ese tiempo para acá, y es el cambio más significativo que ha tenido en toda su carrera. Y también dice que los shapes que tenía, que los clásicos son bonitos, pero que él quiere algo propio, ¿no? Sí, también, sí. Sí, algunas cosas se me pasan en lo que trato de traducir, pero sí, trato de agarrar la idea principal. A ver. Y de los shapes que está de los shapes que ahora trabaja, ¿cuál es el favorito de él? Y de los clásicos, ¿cuál es el favorito? ¿De los qué? ¿De los sets? De las formas de las pipas, shape. De los shapes. ¿Cuál sería el favorito de los que él está trabajando? Y de los clásicos, ¿cuál es el favorito? Okay, talking about the shapes you are working right now, those kind of shapes you're working, what is your favorite? And about the classics too. On your classics, what is your favorite? Okay, I like bent pipes, you might have guessed. I like
a bent apple, very much. I guess you would call that a classic shape. And as far, are you asking me what is my favorite of my own design? Yes. Well, it always changes. But at the moment, it's these two. It's the elephant shield and the dragon at the moment. They're being very good to me. They're fun to make. They're difficult to make. They're very time consuming, but they're very rewarding. Ok. Pues de los clásicos mencionó el de manzana no sé qué. Ajá, los del Sí, Apple. la manzana. Ajá, pero de los propios dice que son esos dos los que tiene, el escudo de dragón y el del elefante. Que esos son divertidos de hacer, le llevan bastante tiempo, pero la recompensa es gratificante de eso. Y entre otra parte, ¿él fuma pipa mientras trabaja? Okay, one of the questions. Well, the time you're working, do you smoke? I do not. It's Nope. I can only focus on one thing at a time. So I'd probably cut my finger off if I was smoking while I was working. Oh, okay. Dice no, que no realmente se enfoca en lo que está haciendo únicamente y si lo hiciera probablemente se cortara un dedo o algo en lo que está haciendo. Ok. Do you have any? Le voy a preguntar si tiene algunos artesanos que le gusten aparte. No sé Sí. si lo habéis preguntado ya, si no. No, para allá iba. Adelante. Okay. Do you have any other favorite artisans that you like to not only smoke their pipes, but also like getting their ideas? Well, there are some other artisans who have been very helpful to me. Jeff Graysick from Edwin Pipes has been really supportive when I was just beginning. A couple other artists who are no longer doing it, Adam Remington. I copied a lot of his pipes and he was very supportive of me as well. And that's one thing I remember about the pipe carving community is how helpful they were for me when I was starting, because I made a lot of mistakes and there wasn't a single person who was unkind, and I'm grateful. Dice que sí, que uno de los que le gusta es J. Allen y el otro es Remington, pero lo que más valora en la comunidad de artesanos es lo que se apoyan y se ayudan unos a otros y enseñan. Eso es una cosa que lo valora, que no hay malas, como dicen vosotros, malas vibras o cosas así. No son pendejos, como se dice en mexicano. Envidiosos, dirían. Pendejos. Aquí hay más mexicanos que españoles. I'm just messing around a couple words in Okay. they say in Mexico that in Spanish from Spain we say different. Damas versus assholes, kind of. That you really appreciate that people are being so kind to each other, not being jealous of sharing their knowledge after they probably spent 20 years doing carving, and then you come brand new and you want to know all what they have learned in 15, 20 years. Yeah, but you know, you can share all the knowledge you want, but you still have to do the homework. Just because you know how to do it doesn't mean you can do it. You have to put in your time. Yeah. Dice que no, que a pesar de que una de las cosas que yo le decía es lo bueno de la gente que trabaja entre los artesanos en general es que está bien que te enseñen lo que saben y lo que hacen, pero hasta que no te pones tú, no vas a aprender, es practicar, practicar y practicar. Like, do you have a chance to work with them at their shops, like going physically there for a week to their houses, or how do you learn? I have not. What's really been helpful are the pipe shows. The Chicago show was really big. The St. Louis pipe show, good. And it's a great opportunity to go and meet the artisans there and discuss your pipes and have a smoke with them and really pick their brains about their knowledge. Okay. Lo que le he preguntado es si había tenido la oportunidad a lo mejor de ir a algún artesano cercano que tenga un par de horas y vivir en su casa una semana o dos para que le enseñe físicamente, y ha dicho que por desgracia no, pero que los mejores métodos para conocerles y aprender de ellos es en las convenciones que hay a lo largo de Estados Unidos, como Chicago, Richmond, San Luis,
which, by the way, I'll be in St. Louis on the 12th. I don't know if you will be there. I live in Kentucky. Ah, okay. I actually met with you like 3 times in Columbus already. Oh, no kidding. Ah. Maybe ¿Te han ofrecido Chicago, hacer alguna 2018. colaboración? Probably, yeah, colaboración Chicago. con I've been ¿no? to Chicago 8 or 9 times, I guess. I only been one in 2018. Okay. Okay. So It was before Alberto my is time. asking. Alberto is asking you if you have collaborated with another artisan, and you probably guys made a pipe together. Like you work on the stem and somebody else work on the wood. Yeah, I have not. I think it would be fun. Yeah, I know a lot of artisans do it, but for one reason or another, I just haven't yet. And maybe one day I'll reach out to somebody and see if that's something they'd be interested in. Dice que no ha colaborado con nadie, pero que le interesaría alguna vez, quizá, ponerse en contacto con alguien y hacer algo en común. Y de sus pipas que ha vendido, ¿a qué países ha enviado? Apúntate, Jorge. ¿Los precios preguntas, Alberto? No. De las pipas que ha vendido, ¿a qué lugares ha enviado? ¿O cuáles serían los lugares que ha enviado? Okay, Kris, Alberto's asking about the pipes you already sell. What countries are you making shipments? Ooh, they're going all over Europe right now. One went to China last week. One went to Kuwait last week. The Canadians are starting to climb on board. I'm getting a lot of interest from Iran, but there is an embargo to Iran. I'm not able to ship to Iran, but they're going worldwide now. Dice que básicamente en toda Europa ha estado enviando, es donde más se venden en Europa, y menciona otros países como Canadá, como Kuwait, incluso el último que mencionó, Irán. Dice que hay gente interesada por allá, pero todavía no ha hecho ningún, que al parecer creo que no puede o no ha hecho. No puede mandarlos porque hay embargos. Entonces el gobierno no les deja coger las pipas, se las quedan. ¿La vende por un tercer país? Dale. Hay que mandarle el burro. Sí, no, por un tercer país que llegue, que no tenga bloqueo. Francisco, adelante, te tienes levantando la mano. Well, I'm going to ask you about, when you design, you only take care about how it looks, or you are thinking how you take it in the hand, for example, or the people that are singing just in the mouth or something like that, or you only take care of how it's going to look. Le pregunto que si él toma en cuenta en sus diseños cómo se ve solamente, o si toma en cuenta cómo la tomas en la mano, o si la vas a tener todo el tiempo en la boca, etc. That's a great question. To be honest, mostly how the pipe looks. And there are things you can do to make the shape fit better in the hand. So you can have it both ways. But mostly how it looks. And I think the customer will look at that pipe and think, you know, if that's not my pipe because maybe it won't fit quite right in my hand, then I won't buy it. Ok, pues la respuesta es que básicamente él se basa en cómo luce la pipa, principalmente. Hay cosas que se pueden hacer para que luzca mejor en la mano y todo eso, pero él se básicamente en cómo luce. Y realmente dice que puede haber gente que le guste la pipa, pero ya cuando la toman en su mano y la están viendo, dicen, esta pipa no es para mí. And it's funny, sometimes you have a shape that you're not very excited about as the pipe maker. And when you post it, everyone goes crazy for it. And then the opposite happens where you make one and you think they are going to love this. And you post it and everyone just kind of says, nah. Dice que es algo muy gracioso a veces que el diseño está fabuloso, increíble, y lo posteas, lo subes a
la venta o algo así, y ya la gente a veces la reacción es muy diferente a lo que él creía por básicamente cuando ya la quiere Jesús, lo que ha comprar. dicho es justo lo contrario. Ha dicho que, al revés, que él a veces ha hecho pipas que ha dicho, bueno, tampoco es que me guste mucho a mí físicamente antes de ponerla en la web. Y luego cuando la pone en la web, al contrario, la gente se ha vuelto loca por ese tipo de pipas, que él no esperaba mucho de ellas. A lo mejor sí, algo, creo que dijo los dos casos incluso. Los dos casos, sí, exacto. Dijo Dijo los los dos dos casos y cosas. me Sí. quedé con el último yo. Pero No, sí, el primero era eso, que justo muchas veces a él le parecía, bueno, pues normalita, que no estaba muy contento, y la gente se volvía loco y le pedía muchas. Y al contrario, que es la parte que has dicho tú. sí, sí, correcto. Jorge Iglio tiene otra pregunta, adelante. Sí, quería saber si trabaja para dar la forma gruesa de la pipa, si trabaja con Dremel o mini torno de mano o siempre trabaja a lima. ¿Eso para las boquillas o para qué? ¿O para toda la pipa? No, para la cazoleta, para la cazoleta. Si le puedes preguntar esa a David, tú que sabes más de los términos ahí. Sí. What Jorge was asking you is that normally for the bowl, if you do everything by hand or you just do it with the drill and all the machinery you have and tools. That's a good question. I start with the electric tools, and I get as far as I can with the electric tools because it just saves so much time. But you get to the point where you just have to do it by hand. There's a lot of hand sanding and even the filing and the Dremel tools. It's electric, but I would still call that by hand. It needs to be so precise that you have to finish it by hand. You have to. Dice que sí, que al principio todo lo hace con maquinaria o con las herramientas que tiene, pero que los últimos retoques se tienen que hacer a mano. Carlos Varas, adelante, por favor. Sí. La pregunta que se hizo ya hoy y que no quedó muy formalmente respondida. La boquilla, el stem, en la perforación, ¿cuál es el secreto para que no salga por los costados, para que siga derechito, para que siga centrada la perforación, el agujero en el centro? ¿Se ha ido Jesús? Veo que sí. What he's asking you, I know Jorge already asked you earlier before. Carlos is a good artisan as well. Es un buen artesano y él sabe mucho de pipas. He's been doing a lot of that. So he's a master on that. So what he's trying to see, it's going deeper about what are your techniques when you get the big stem to drill exactly straight and not going outside of the size and making a hole. Yeah, yeah. Like more in detail. Well, the lathe is the most accurate. It's very difficult to make a deep hole accurately with the drill press, and even worse to do it by hand. So it's easier if you have a lathe, and it's most important to start perfect, because if there's an imperfection in the beginning, as you go deeper and deeper, that grows and grows. If that makes sense. So you have to, start a little bit and stop, make sure that there's no wobble, and start a little bit further, and go slowly for that first 2 inches. And after that, you can, go a little more quickly. Okay. But it's got to be a lathe and start it well. Lo que dice es que al principio él, en vez de hacerlo todo recto, va poquito a poquito, 1 o 2 centímetros, y viendo que no vibra, porque si vibra, cuanto más lo estás metiendo hasta el fondo, más grande se va a hacer el agujero. Entonces, es muy importante los 2 primeros centímetros, bueno, aunque la pipa sea así de grande, pero imaginaros con estos 2 primeros centímetros, centímetro o 2, hacerlo poquito a poquito y ver que está recto.
sin vibraciones, y luego otros 2 centímetros, ver que no hay vibraciones. Y cuando ya tienes esta primera parte casi muy bien hecha, ya puedes ir más recto y que todo te salga perfecto. Carlos, ¿tú tienes otra opinión? And I wish I had a dime for every church warden stem that I messed up. How many of them have you messed up? Let's say every 10. Well, now it's less than 10, but just in the last year, there's been 2. And when you started? I don't know, lots. Let me just say lots. Lo que le he preguntado con respecto a lo que acaba de decir de la pregunta de Carlos era, ahora por ejemplo, cada 10 que haces, ¿cuántas fastidias? Y dice, no, ya no muchas. Este año pasado fastidié solo 2. Rompí dos stems. Y le he preguntado yo, ¿y cuando empezaste, de cada 10 cuántas? Y dice, uy, muchas. Claro, el secreto está en que en una perforación, en un material plástico como el acrílico, como la ebonita, la mecha cuando va ingresando se carga de material. Entonces, cuando ese material empieza a sobrar, deriva la punta de la mecha y por allí, cuando uno quiere avanzar, si hay material guardado adentro, deriva hacia un costado. Entonces, mi secreto para las perforaciones, sobre todo para las largas, es avanzar 2 milímetros, retroceder, limpiar, descargar la mecha y volver a avanzar de a 2-3 milímetros. No más de eso. Y no avanzar, sino avanzar lentamente, que se caliente el material para que se ablande y no darle permiso a la mecha que derive hacia los costados en la perforación recta. Pero bueno, son técnicas, cada uno... La pregunta es, Carlos, ¿y si lo sabías, para qué lo preguntas? Porque lo había No, preguntado Jorge. lo preguntó por mí, Es lo preguntó broma, por mí, David. Es broma, es broma. Lo preguntó para que me lo aclare a mí. No, para ponerse medallas él solo. Okay. Chris, we are messing with se him. fue. Carlos, as I told you, he's a real professional making pipes. He makes so many pipes on his own before in Argentina. So he was actually explaining the same thing you said. The reason why you're doing like a centimeter or an inch by an inch or 2 inches, then you have to empty what it's inside and keep going. Because if you keep pushing without cleaning what it's inside, that's the reason why it's going to go to the sides. Yes. Yep. But he knows all about it. He was just asking. And we were making fun of him saying, oh, he's just asking to put medals on his own. Also, it helps to slow it down so nothing gets too hot. And the other thing that he said is because if you do it too fast, everything can get so hot. Yes, so he knows. He's a master. Carlos, ¿por qué no enseñas tus pipas? Berenice tiene una pregunta. Adelante, Berenice. Oh, sí, I'm sorry, I'm going to start in English. So I have a question. Since 20 years ago, since you started at the Alpes to the current date, what has been your most, I guess, memorable artwork? And do you make any personal designs if requested? Yeah, this last year has been very exciting for me because in September I started full-time, and since then I've made the change where I'm not making a lot of the classic shapes. I'm making strictly my own, and that's been very, very rewarding. And I've been lucky to find that other people are liking them as well, and I'm able to sell them. That's been very, very rewarding for me. Okay. And do you also make personal designs if like a person requested just personal design? Until recently, yes, but now I am just making my own designs. Oh, okay.
And I would never say never. I might do it again someday. But right now I'm having a lot of fun making my own. Ok, so estoy preguntando básicamente de sus inicios a la fecha, cuál ha sido su diseño más memorable y si él hace diseños personalizados, pero él está diciendo que Realmente él le gusta hacer sus propios hace sus propios diseños, básicamente. So, él va sobre eso, sobre esa línea, hacer lo propio. y le gusta. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta, Bere? No por el momento, seguiré escuchando. Gracias. ¿Puedo hacer yo una pregunta que no tiene nada que ver con Kris? Por un segundo, me está pasando que en varios grupos de Zoom la gente que no tiene vídeo no me aparece ahí como antiguamente. ¿Os pasa a vosotros también y solo salimos 8 o 10 personas de los 16 No, que somos? tenés que configurar el Zoom para que te muestre los que no tienen video. Vale. Hay un Pues se ha tigre ahí desconfigurado abajo. solo. Vale, vale. Gracias, Jorge, porque yo sé que Manuel está ahí como siempre, pero no le veo ahora ya. No, no hay I problema. don't have video. A Manuel Mientras nunca que lo sus vemos. preguntas, en sus inicios de Kris, estaba leyendo que tiene una anécdota de cómo inició. A ver si nos puede platicar sobre ella. ¿Cómo inició a fumar pipa o cómo inició con la pipa? Okay, Kris, Alberto saying at the beginning, how do you get started in the business and the pipes? But he saw in a story you have, I think it was 20 years ago, and it was a long. I saw it too on the internet and about the Bavarian Alps. Oh, yes. Hiking something, the mountains. I was working in the Bavarian Alps. I was a ski instructor in the wintertime and a whitewater rafting guide in the summertime. And I remember pipe smoking is much more popular in Bavaria than it is in the United States. And I remember how good it smelled when somebody was in the room smoking with me. And that really started my interest. It was 20 years ago? Yeah, this was, well, I went to Germany in 1986 and I stayed until 1995. Okay. Pues dice que él fue a Alemania, pero estuvo en los Alpes bávaros, no sé cómo se traduce, pero estuvo en los Alpes por allá y ahí empezó su interés al que allá era más popular de lo que era en los Estados Unidos, el fumar en pipa. Y fue su primera impresión una persona que estaba a un lado de él que le dio el aroma y todo, le interesó. Esos fueron los inicios hace más de 20 años ya. And I remember I borrowed a friend's pipe and I think he had some old tobacco that was given to him from his grandfather. And I wanted to try it because it smelled so good. And it was a horrible pipe. It was horrible tobacco. And I lit it up. And it was awful. It was awful. And so... En la primera Do you experiencia... remember the brand? I'm sorry? Sorry. Do you remember the brand that you smoked, that it was awful? No. Su primera experiencia, que pidió prestada una pipa a un amigo. Y la pipa era malísima, el tabaco era de lo más malo, dice, realmente a lo que conoce ahora, pero no conoce ni la marca, no reconoce nada, pero esa fue su primera experiencia. Horrible. Horrible. Sí. So it was really the pipe that brought me back to smoking. I admired some of the beautiful artisan pipes so much that relit the fire, relit my curiosity. Fue lo que trajo su curiosidad, las pipas más que nada y la pasión por el fumar. ¿Algún tipo de mezcla que le guste? Question. ¿Algún tipo de mezcla de tabaco que sea el favorito para fumar? Okay, Your favorite blend do you have on your favorites for tobacco? Después de esa Favorite experiencia, tobacco?
Frog Martin. Yes. ¿Cuál? Frog ¿Cuál? Martin. This is on the bayou. On the bayou. Frog Martin on the bayou. Okay. And I still like some aromatics if they're not too sweet. The problem with aromatics is many of them are very sweet. But light in this blends. Okay. Aquí En José cualquier Luis, momento va a tener que cambiar una pipa que él hace para conseguir una lata de ese tabaco. You're going to have to trade Frog Martins for your pipes. Yeah, there's still probably a couple tins out there left. José Luis pregunta que cuánto tiempo le dedica diariamente al trabajo en pipas y cuánto tiempo le da para darse inspiración en sus diseños. ¿Jesús? ¿O Jesús no está, así que traduzco. David, adelante. Vale. How long it normally takes you daily to make your pipes? How much do you dedicate per day? I'm in the shop about 6 hours a day, maybe. And then part of my time is spent ordering supplies and answering questions online and organizing another post for Facebook or Instagram, that sort of thing. So do you dedicate 6 hours to make the pipe and 2 to running your business? Yeah, 6 hours in the shop and then the other 2 hours doing other things. I try to make it like a full-time job. Full-time, 8 to 5 job. Okay. With no lunch, Yeah. for free. Okay. So, lo que está diciendo es que sí, que le dedica 8 horas, de las cuales 6 se pasa haciendo pipas, boquillas y todo, y las otras 2 se pasa entre páginas web, poner fotos, subir fotos a su web, poner fotos en el Facebook, un poco comercializar. Y también de esas 2 horas se dedica a contactar a los que les proporcionan los materiales. And I have to take a little time from the middle of the day to go cross-country skiing or to ride my bike. Okay. Y que luego se toma a lo mejor un par de horas o 1 hora a mitad del día para hacer esquí. No sé cómo se dice ese tipo de esquí. El esquí ese que das con bastonazos pero vas en todo recto. Y ese tipo de cosas. Como para hacer deportes. En Argentina se practica ese esquí. El esquí llano. Sí, ese. ¿También maneja su bicicleta fumando? Do you smoke while you ski or ride your motorcycle? I do not. And it's a bicycle, not a motorcycle. Sorry, a bicycle. I have to pedal my bad. No, I do not. No. No, se cae. So the next question is, when do you ever smoke? I save that for the end of the day. Okay. Que no fuma ni con la moto ni con el esquí, que solo al final del día. Okay, también José Luis preguntaba que cuánto tiempo le dedica a realizar un diseño. Okay. How much time do you dedicate to design the new pipe you're going to work on? You know, it's different for every single pipe. Sometimes I start with a real strong idea and it doesn't take very long. Other times I sit down at the sketch pad and I stare at it for 20 minutes, 50 minutes, and I can't get the idea out. So every pipe is really a little different. Okay. And do you do it on this kind of 6 hours that you're in the shop, or it's extra hours outside of these 6 hours working? Sometimes one, sometimes the other. I try not to be so very structured. Okay. Vale. Que dice que normalmente hay de todo. Hay pipas que en 15 minutos las tiene diseñadas, igual porque ya tiene las plantillas, y hay otras que le llevan más tiempo, o sea que cada día es diferente. Y que no es un señor muy estructurado que lo haga todo a la regla. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, tomo el café a las 5:15, hago pis a las 5:10, nada. Okay. Gracias. Francisco tiene la mano levantada, adelante, y luego Jorge. About your history, then you know now that it's very important the pipe
because when you smoke it, it is not a good pipe. It makes you a very awful experience. So you take that in your thoughts when you are designing the pipe, that it gives you a very good smoke. Le pregunto que el diseño de la pipa influye en que tengas una buena fumada, ¿no? Y si no es una buena fumada, pues es horrible. Te altera el sabor del tabaco y demás, que si eso lo toma en cuenta cuando diseña sus pipas. Yeah, that's a great question. How it smokes is the most important part of the pipe. More important than how it fits in the hand, more important than how it looks, because that's what you do with it. And what good is it if it looks pretty, but it doesn't smoke well? I was fortunate with my time when I started with pipes to refurbish pipes. I refurbished a lot of pipes, and that allowed me to see a lot of mistakes, and that allowed me to see what I needed to avoid when making a pipe and when designing a pipe. It was very, very helpful for me that way. Thank you. Bueno, lo que dice es que esa es la parte más importante cuando diseñas una pipa, porque la pipa está diseñada para fumarse, y si no estás tomando en cuenta todo eso, pues no funciona la pipa, aunque sea preciosa. Y de hecho, él tuvo la oportunidad de componer muchas pipas antes de diseñar y que se dio cuenta de los errores que había, y entonces eso le permite a él saber qué es lo que tiene que evitar a la hora que diseña una pipa. Oh, thanks. You're welcome. Y conforme en esa pregunta, un hilito es, por ejemplo, ¿qué opina de los sistemas, por ejemplo, de si él maneja el sistema como el de Peterson, el de el doble agujero, o para el enfriamiento, cámara de enfriamiento? ¿Cómo se llama esa, David? ¿Me puedes ayudar con esa pregunta? El sistema System. Que si él maneja algo de eso o es el propio sistema de una pipa normal. ¿Le das, Jesús? No vas a verlo. Prefiero que la hagas tú. Okay. Por lo técnico. What Albert is asking is if you have some sort of method, let's call it method, like the systems from Peterson with a double hole. Oh, no. I'm very careful about the size of the hole that I use. I use 5/32 because that's very tried and true. I think in metric it's 4 millimeters. They're very, very close. The bowl size, I've got a couple different sizes. And I don't stray too far from those. I use those over and over again. Thankfully, you don't use nasty, awful Sabinelli's 9 millimeters, right? I'm sorry? Thankfully, you don't use nasty 9 millimeter Sabinelli's. No. I've had requests for 9 millimeter pipes, and I've made 1 or 2 of them, but okay. I do not prefer them. Vale. Lo que dice es que en lo que es el tenon, normalmente hace 5,3 inches, ¿vale? No hace más, y las boquillas que sean de 3 milímetros, a lo sumo 4. Y luego el diámetro de los bowls tiene varias medidas, pero suele ser siempre así. Algún cliente le he dicho, ¿y no los haces de 9 milímetros con las feas Sabinellis? Y este iba para Carlos. Y me ha dicho que no, que a menos que se lo pida alguna vez el cliente, intenta siempre 5,3 o 32 y los bowls diferentes. Gracias. En otra pregunta sería, ¿utiliza también bambú? ¿Le pone un alma al bambú o lo usa así directo? Do you use bamboo in your pipes, or have you ever made some bamboo pipes before? Sí. Yes, I really like the black bamboo. I think that is beautiful. I've made a few yellow ones and more black ones, but probably 10% of the pipes that I've made are bamboo. Mostly I use Cumberland and ebonite. But there are some beautiful, beautiful bamboo pipes out there. Dice que sí,
y que normalmente de los dos tipos de bambú, el claro o el negro, le gusta más trabajar con el negro. Pero sí, que ha hecho pipas anteriormente. Ok. ¿Y le pone algún alma al bambú, como lo de metal, o solamente así utiliza el bambú directo? Okay. And how do you connect those? Do you put like a metal tube to connect, or what's your design? Yes, there's a 3/16 rod of stainless steel. And Right. stainless works the best because it doesn't oxidize very easily and it's very, very strong. Vale. Dice que sí, que lo hace con tubos de metal, como 3,5 inches, que no sé lo que es en centímetros, y que sí, que lo que hace es calentarlos y eso es lo que los hace más fuertes y resistentes para que no se rompa la pipa. Vale, gracias. Jorge Guillo tiene una pregunta acá. Ah, sí, esa fue la pregunta original de los posapipas que hacía, si los hacía antes o después. Hoy cuando empezamos, antes de empezar a transmitir, nos mostró el taller y tenía una máquina de arenado. Y después nos dijo que a él no le gustaban las pipas arenadas, que las prefería lisas. Entonces mi pregunta es si la máquina de arenado la usa para hacer alguna pipa o simplemente para sacarle el óxido a los guardabarros de las bicicletas. Mientras fuma. Claro. Okay, funny question. He said that Jorge asked or mentioned that previously you say you really like smooth pipes versus sandblast or any other one. So since you have the sandblast machine, which not many people have, do you use it for anything else other than pipes, or do you use it to just sandblast the wheels and the tires of your bicycles? I use it for pipes only. Okay. You use it for what? Only for pipes. Okay, que solo Okay. para pipas. Sí, sí, I está think bien. I wouldn't be opposed to using it, but what I want to do is keep the sandblast material. I want to keep that clean, and so I don't want rust in it. So I'm not blowing rust onto the wood. And so I would have to empty the machine and put different sand in it if I wanted to use it on metal, for example. And that seems like work. So only for pipes. Okay. Dice que solo para pipas, que no para tus ideas de la bicicleta, y que normalmente lo que hace es, le gusta que sus sandblast, sus arenados sean muy simples y muy sencillos. Entonces, cada vez que quiere hacer uno, lo que hace es limpiar el tipo de tierra o de arena que ha utilizado para los anteriores y ponerle una tierra nueva y muy fina. Ha mostrado Alberto hace unos cuantos minutos una pipa que preguntó si la llamaba caldero. Esa pipa está arenada. Ah, ok. Bien. ¿Le hace a sus pipas, les llega a hacer algún tamper? Okay. Alberto, ¿lo has preguntado tú o alguien del chat? O de... No, yo le he preguntado. Okay. So Por Alberto is asking you if, like in the picture that he's showing now, if you normally do tampers coming with the pipe, along with the pipe. Normally, no, but this was a customer who requested a tamper that would match and have the same character as the pipe. So I'm happy to do that. That's always a fun side project. Do you do it on your own just for fun? Not matching a pipe that customer asks you for? Sometimes I will make a stand or a tamper to sell with the pipe. But normally I will only do it if the customer requests it. Okay, so you don't sell tampers on its own? No. Okay, no. Vale. Dice que no, que esa es un caso especial o particular que un cliente le pidió al lado que viniera con la pipa, pero normalmente no los hace. Y entonces le he preguntado, ¿pero vendes atacadores sueltos también? ¿O los haces? Y dice que tampoco. Solo a petición del cliente. Bueno, ¿y cómo decide si a una pipa le hace posapipas especial o no? How do you decide what pipes are coming with a pipe stand or not, like that one, for instance?
I don't really have a system. It's very arbitrary. That one you're showing now, the customer requested that one. And this one, I decided I'd like to make a stand for it. Really for no reason. I just thought it was time to make a stand. I had a couple ideas that would work, and so there's really no reason behind it. Okay. No, le pregunto porque si no viene con posapipa, esas pipas, es muy difícil apoyarlas en ningún otro lado. Yeah. Bueno, en principio, le respondo su pregunta y luego tu comentario, Jorge. Él ha dicho que no, que normalmente no, que unas decide que sí y otras que no, y ya está, que no tienen por qué ser unas específicas o no. What Jorge was saying, it's like, why don't you do with every single pipe like that? Because so many of those are so difficult to keep on another pipe stand. Yeah, I guess I never thought about that. It's a good idea. The customer many times would prefer not to pay for it. And so as much as I love to make the pipes, it has become a job for me, and I have to think about what the customer likes. And so I have to keep that in mind when I make the pipe. Uh-huh. Dice que sí, que el hacer portapipas le lleva mucho tiempo también, porque tiene que ver todas las medidas, que quede justa como esa que ha enseñado Alberto hace un minuto, y que le consume mucho tiempo, y que a menos que se las pida el cliente, es muy raro que las haga extra. Okay. De ahí está viendo algunas pipas, ¿no? Todo regularmente lo que a él le gusta más es freehand, pero cree que tenga alguna influencia de alguna de las escuelas, ya sea danesa o la italiana. Vale, los italianos. Alberto, me estás mareando con tanta pipa para atrás, tanto Kris para adelante. No sé si es a todos. What he's asking now with the pipes that you're making, since they seem to be freehands, do you have any influence by anywhere like the Danish pipe or the Italian pipes? Most of the pipes that I'm making now, the freehand looking ones, are really just my own brainchild. And I'm lucky enough to be able to make those because other people seem to like those designs now as well. And so if there's any influence, it's more with the process, with the actual construction, and the actual making of the pipe rather than the shape of the pipe, rather than the look of the pipe. Okay. If I've been influenced, it's more how to do it and not what to make. Does that make sense? Yes. See, I was thinking at the beginning of when you started making pipes, perhaps you were influenced by the Danish freehanders like Carl Erik or Preparen or these guys. And of course, after the years, you are your own influence. Correct? Yeah. Yeah. Makes sense. Okay. Sí, yeah. Dice que bueno, que en principio nunca ha sido influenciado por ninguno, que sí, bueno, la escuela danesa podría ser, pero que ahora la principal influencia que tiene es que le gustan a él las pipas que él hace porque a los clientes le gustan y se las compran. Entonces, igual al principio podía tener algo, pero ahora su única influencia es el mismo y sus clientes lo que les gusta a la vista. Ahorita que vi una pipa, las manda cuando termina una pipa, la hace preaculatada, la envía o la envía en madera limpia por dentro, lo que es en el hornillo. Okay. So when you make a new pipe, you know, like the old-fashioned English pipes, they used to be pre-smoked before, versus the Italian school, normally you just send it brand new inside with no cake or no nothing. What's your style on that? Do you pre-smoke them or send them prepared, or you send them just plain? If a customer prefers it plain, I'm happy to do that. I like to put a coating on the bowl for a couple. First, I think when it's brand new, that black, it just looks nice.
the second reason, it does help with burnout. And on some of the pipes designs that I have, the walls can be a little thinner. I'm very careful to keep them at least a 1/4 inch, but with the extra protection against burnout, they will last for years. Ok. Dice que sí, que a menos que algún cliente se las pida limpias y sin nada, normalmente él las preaculota. ¿Por qué? Porque muchas veces son muy delgadas. Entonces, no quiere que las pipas se puedan quemar o hacer un agujero. ¿Alguna receta para el preaculatado? Solamente, o le pone alguna tinta o algo especial solamente. ¿El qué? ¿No te he oído? ¿Le pone alguna cosa especial para preaculatar o solamente es como una pintura para cubrir como un barniz o algo? Do you put anything kind of coating inside, any paint, or what do you use? What I use is a mixture of carbon dust and water glass. Okay. And I've experimented with a lot of different things, maple syrup and carbon dust, honey and carbon dust, all kinds of different things. And I finally settled on this recipe, and it works very well. Claro. Dice que ahora, después de haber probado muchas, que ahora lo único que hace es el resto de los trocitos de las virutas de madera que quedan, las junta con una especie de producto acuoso como agua, los junta todos y le da como si fuera una pintura a eso, que es lo que mejor le ha funcionado. Y que antiguamente utilizaba otros métodos, pero que no, que lo que normalmente hace, esa carbonilla que se queda, la junta con agua, como si fuera un cemento de eso que mucha gente hace en las pipas de maíz, y eso es lo que mejor resultado le ha dado. Que antiguamente uno de los métodos que también utilizaba era lo de, ¿cómo se dicen los molasses? Eso, el maple, lo que se echa en las tortitas. Ese es miel, jarabe de... Sí, jarabe de arce, correcto, maple. jarabe de arce, que utilizó eso en el principio, pero no le dio el mismo resultado que actualmente. Okay. Carlos, adelante, por favor. Sí, a mí la pipa me interesa sin preaculatado. Perfectamente pulida, limpia. Okay. Carlos is saying that if he ever gets a pipe from you, he's one of the clients who would like it like plain, with nothing on it. No carbonite, nothing. That's easy to do. I'm happy to do that for you, Carlos. Dice que te puede hacer una sin ningún problema. Esa que está ahí. Esa que está ahí. Ya la trató al inicio de la charla, David, ya la trató. Okay. So he's again interested in the same pipe that Alberto was showing recently, or the one that you're showing. Yes, he's interested in that one. That is Carlos, le pregunto cuántas latas de Frog Morton te la cambia. Bueno. Okay. Carlos, he has a good cellar, and he probably has 10, 15, 20 or more Frog Mortons in general, of all kinds, of the 5 of them. So I was asking him, do you want me to ask Kris if he will trade that pipe for some Frog Mortons from his cellar? I too have a big cellar with a lot of Frog Mortons, so it's tempting, but I think I have enough to last for a few years. Okay, 10 years from now. Vale, dice que no, que por ahora que tiene suficientes en su bodega para 10 años. Y le he dicho, bueno, pues dentro de 10, para varios años. Y le he dicho, bueno, dentro de 10 años, si Carlos las guarda, igual ya no tienes. 10 years from now, we can talk. En 10 años podéis hablar. I don't know if you saw this, Carlos, but the accent piece. This piece is bacote. This comes from Mexico. Sí. Ha dicho cote, que yo no sé lo que es, me suena a peyote. Ocote es una madera que se utiliza para incendiar o para prender el carbón. Con mucha resina, así es. Y con mi mal inglés y mi mal español, creo que ha dicho peyote. De México. No. Ese es lo que va dentro del hornillo. Okay. Sí, para inspirarse y diseñar mejor. With my bad Mexican Spanish, I hear peyote instead cote.
which I don't know what kind of wood the cote is. Bacote. But you can see Bacote. this is its natural color. I have not stained that yet. And it has that beautiful tan and black grain. I wish you could see it better. Sí. And I love, It looks like the olive one, right? The olive I'm sorry? wood. It looks a little bit like the olive wood. It does look like olive wood, but it is darker. Okay. So the brown is darker, and the black grain is a little more pronounced. That's a beautiful. It looks like a snake or something, or like a cobra. Yeah, yeah. I love working with it. Dice que le gusta mucho por el resultado de la madera y porque el color es muy oscuro. Tiene el contraste de los dos colores. Porque le he dicho, a mí me parece un poco como la madera de olivo. Dice, sí, pero esta es más oscura. Yeah. You can see that piece also has beautiful grain. Yeah. Does it have a cote too? Carlos ¿Esa estaba también veando. tiene cote? ¿El qué? Esa pipa que mostró también tiene ocote en la boquilla. Se dice ocote. Ajá, ocote. Ocote. Is that pipe made with ocote as well? Yes, yeah, this one is Bacote also. Ok, dice que sí, que las dos. El gatito. Jorgito. Ok. Jorge, adelante. Sí, quería preguntarle si los insertos que tienen las boquillas blancas, los insertos blancos en la boquilla, ¿son de acrílico también o usa del RIN o algún otro material? Mm-hmm. What are all the stems that you use and the things that you insert on your pipes all acrylic, or do you use other materials? Yeah, sometimes I use an acrylic artificial ivory. You can see the little white stripes here. Mm-hmm. And that makes the Bacote, that makes this wood really stand out more nicely. And so there will be times when I will use little accents like that. Yes. Sí, Jorge dice que los utiliza para realzar más el color ese del ocote. There it is. There you can see the grain on the Bacote. Mm-hmm. Muy lindo. ¿Cómo nació la idea de hacerlos difuminados en las tintas? ¿O estás haciendo solamente pruebas al inicio? Es que te oigo muy mal, Alberto. ¿Cómo qué? ¿Cómo le dio la idea por hacer difuminados o trabajar con las tintas, jugar con los colores? Okay. Eso. Vale, got it. How do you get the idea of working with all these materials to make some parts of the pipe more predominant than others? That's where the concept sketch really helps. You can really get a good idea of what the final will look like if your concept sketch is accurate. And then the other part of that is experience. You know, just by doing it a lot, you get a good idea of what will work and what will not. Okay. Dice que a través de los años es todo un poco experiencia de haber probado con distintos materiales y ver cuáles funcionan y cuáles no. Which ones work for you or for what your customers want? Well, I make what works for me, and then the customer will either like it or they won't. And I'm finding that if it works for me, it tends to be pretty popular. Okay. And so I'll just make what I like, and I'm finding my niche that way. I'm finding my own audience. Okay. I know you said that way ago at the beginning of the conversation when I enter. So I assume that was the main reason. You try until you see what you really like for yourself. You put it in the market, and then you realize that the customers really like it as well. Exactly. Okay, Yes. vale. Dice que no, que lo que decía hace un momento, que ha ido probando para lo que le gusta a él mismo primero. Y ha tenido la suerte que en el nicho de clientes que tiene también les ha gustado. Y entonces ha seguido por eso. Pero principalmente hacer las pipas, como ha dicho, hace mucho tiempo para él. Gracias.
José Luis pregunta si ha tenido que restaurar alguna de sus pipas para alguno de sus clientes o si no acostumbra hacerlo. Okay. Have you had to restore any of your pipes to your customers because they fall apart or they didn't like it or something broke or? Yeah, there was one that sold at the Chicago show. Oh, it must have been 8 years ago, something like that. And I experimented with a new finish, and it didn't stick very well, and it started to flake off. And so he brought it back, and I fixed it. Okay. And dice que solo un caso hace 8 años que estuvo tratando con unos materiales nuevos, probando, y la pipa se debió romper o algo pasó, y entonces la siguiente vez que vio a ese cliente, se la dio, se la regó y luego se la reenvió al cliente. There isn't an item in the world that is not possible to break. And so I think the important thing is not that it never breaks, but how does the maker fix it? How is the customer service? Okay. What is the maker going to do about it to make it right? Sure. I think that's very important. Okay. Dice que lo otro que es muy importante también es el hecho no solo de hacer pipas bonitas y venderlas, sino del trato al cliente y cómo se cuida al cliente y cómo se satisface al cliente de cualquier manera. Okay. Y otra pregunta sería, de las marcas famosas de pipas, ¿hay algo que a él le gustaría hacer o que haya intentado hacer para sus pipas? Ya sea como el sistema de Peterson o la boquilla de Philip o cosas así por el estilo. What he's asking you is that if from all the kind of pipes, whether they're like a factory pipes or artisan pipes, he gives 2 examples, like Peterson systems or the Philips. Have you ever tried to accommodate or take something from any other pipe maker, artisan, or factory company? When I was starting out, yeah, I would look at Dunhills, for example. Many times Dunhills have very, very thin right behind the button here. It can be very, very thin on a Dunhill. And so I would experiment with that. And I have a couple Dunhills in my collection, and I would hold the Dunhill up to my pipe, you know, and look like this and see if mine looked like theirs. And so when you're starting out, you go to the Savinellis and you go to the Dunhills and you go to the Petersons and you see what are they doing, and you try to emulate them. So in the beginning, yes. Okay. Lo que ha dicho, ha puesto un ejemplo de, sí, por supuesto, al principio cuando no se tiene experiencia se trata de emular otras compañías. Y ha puesto el ejemplo de las Dunhills, porque una cosa que valora mucho de las Dunhills, que Carlos seguro valorará también mucho, es las boquillas finas, finas, finas y el Philip que sean muy fino. Entonces, ponía la suya con la otra, la de Dunhill, y veía si estaban iguales, si eran finas, finas, finas. Luego ha dicho cosas horribles como que las comparaba con Savinellis también. Y Carlos veo que no se ríe. Se pone el moco ahí. Y que sí, que normalmente lo que hacía era eso, coger cosas de otras casas. Have you, of course, at first you tried the classic factory pipes like Dunhill, Peterson, Savinelli, or others. Is there anything that you've been trying to emulate in the recent years with other, since the artisans community grew so much within the last 10 years or so? Le he preguntado si aparte de las casas típicas clásicas inglesas o italianas, ahora en estos 10 últimos años, como hay muchos artesanos, se ha tratado de emular algo también de los artesanos. Maybe some small details. There are some things that I noticed from a specific maker. It's getting to be real small details now that I notice the most. You know, what did a specific artist do with the grain and the shape? And I might try to incorporate that into one of my shapes then as well.
Some of the Chinese and some of the Russians right now are doing some amazing things. Viktor Yashtilov is doing some amazing things with his stem work. And I've tried to, a couple times I've tried to do something similar to his pipes. Okay. Dice que ahora está tratando de emular sobre todo la escuela rusa y la escuela china. Ha dicho el nombre de Peter Ustilov y que sobre todo lo hace porque está encantado con el tipo de boquillas que hacen este señor en concreto. Y veo que lo que parece es que este señor, Carlos, no se te oye. Micrófono, Carlos. ¿Ahora sí? Sí, adelante. Ahí está. Víctor Yashtilov, en los últimos 7 años, son las mejores boquillas del mundo. Carlos, you know, he knows a lot about artisans. If you check the Rosario Pipe Club and on Facebook, and we can invite you. He invited a lot of Russians, particularly he said Viktor Ustilov. It's the best guy making stems and the little bottoms and beads. Yeah. That's his opinion. I look at his stems and to this day, I don't know how he does it. Really Dice que amazing. mira sus boquillas y que no sabe cómo lo hace. Okay. Maybe you can contact him and like visiting Yo him. tengo una idea. Yo tengo una idea de cómo las hace. Carlos says that he has an idea how he makes them. Oh, yeah? Sí. I should pick your brains a little bit, Carlos. Te está echando piropos, Carlos. Quiere quedar contigo. Bueno, gracias. I'm saying that you're flirting with him. You guys want to meet together. Vemos de los diseños que tiene, todo está en armonía, todo busca que todo vaya sobre las curvas de la misma madera. ¿Él estudió alguna cosa con arquitectura o diseño? Well, he's asking you that since your pipes and shapes tend to be like accordingly to the beds of the pipe and the color of the pipe and the size of the pipe itself, do you study something about it before? ¿Como arquitectura o algo así? No. Painting or any materials you use for that? There's a saying from a popular song that goes, "No guru, no method, no teacher." And I kind of like it because every pipe, it either works or it doesn't, whether it follows a formula or not. And if it breaks all the rules but still works, then that could be a good thing. Dice que no hay ni gurús, ni fórmulas, ni formas, que algunas veces las pipas salen bien y a veces no salen tan bien y que no siempre hay que seguir todas las reglas para que todo salga perfecto. Hay que pensar que he estudiado algo de arquitectura por buscar todas esas formas, esas similitudes en las pipas. He meant something like you study architecture before, or you were you draw when you were a kid or something. No, not so much. I found that I've always had a knack for it, but it is never something I pursued until pipes. And I think that might be one of the reasons why it has worked so well for me. It's finally this outlet for me to use this knack that I have for it. Dice que no, que nunca estudió ni arquitectura, ni pintura, ni dibujo, ni nada anterior a que descubriera el mundo de la pipa y de la artesanía de hacer pipas. Y tampoco hizo tallas o algún otro tipo de trabajos con madera o con algún otro material que lo acercara a esta facilidad que tiene para el arte. Did you work with wood before, like as a carpenter or something, as a hobby before you got into pipes, or? Yeah, I mean, do-it-yourself home projects and that sort of thing. You know, I built a wood shed, but nothing very serious. Okay. No. Dice que no, que lo mucho que construía a lo mejor a casetas de madera de esas para, pues como en la que está él, por ejemplo, que es todo contrachapado, pues hacer una casita de esas, pero que no hizo nada de
de carpintería o no fue ebanista ni nada. Ajá. ¿Qué es lo que más le gusta hacer resaltar en sus pipas? ¿Lo que es el ojo de perdiz o las flamas? Okay. What do you like to make more beautiful and approachable and seeable at first on your pipes? The bird's eyes or the flames? Like, let's say, the British school versus the Italian school. Bird's eyes versus flames. Ah. No sé de qué reís. I'll have to say it's kind of a case-by-case basis. I used to be a straight grain guy, but I think over the years I'm starting to shift toward the bird's eye. Vale. Ahora os vais a reír. Ha dicho que al principio le gustaba la escuela italiana por las flamas o como se diga, el grain, y que ahora tiende más hacia los ojos de perdiz de la bonita escuela inglesa. Está cortando los brezos atravesados. Está cortando los brezos atravesados y resalta los ojos de perdiz. Sí, sí, lo he visto. Okay. En pipas. So what Carlos is saying, again, since he's a master, what he's saying is like, you used to cut it. I don't know, because I'm not a master on that, but you used to cut it this way, and now you cut it this way so you can see more bird's eyes, right? Yeah, yeah. Okay. With the elephant shield, you see much more bird's eye. Dice lo que tú estabas diciendo, Carlos, que con de esas de tipo de elefante se ven más los ojos de perdiz. Yo les vuelvo a preguntar acá. Gracias, José Luis. Bienvenido. ¿Cuál es la producción anual? O si ha estado atento a eso, de cuánta producción ha estado haciendo en estos últimos años o lo que lleva. What's your annual production? It's like 10 pipes a year, 150 pipes a year, and it also, and this is, I added the last part. If it increases for maybe like 20 pipes a year because you were practicing, you needed more time, you broke more pipes, and now you probably only break 2 pipes a year, but you make 150 more. Right now, I'm making about a pipe a week. A pipe a week, okay. Una pipa a la semana. 1 or 2 pipes a week. So about like 32, 40 hours a week working on one pipe. Yeah. Yeah. Vale, que sí que... One or 2 pipes. Sorry, what? El rango de precio, David, preguntando. Espera, Jorge. What? Bueno. Maybe 1 or 2 pipes per week. Okay. So, que 1 o 2 pipas a la semana entre 32 y 40 horas. And Jorge was asking, what's the range of your prices? They start at about $350 and go up from there. And the elephant shields and the dragons are selling for more now. They're selling for $600 to $800. 16, you said? 6 to 800. 600 to 800, okay. 600 to Vale. 800. Él dice que sus pipas habitualmente están en torno a los $350 y para arriba, y que en concreto las de dragón y las de elefante entre 600 y 800. O sea que Carlos necesita 50 latas de Frog Morton. No. So Carlos needs 50 Frog Morton tins for one pipe. Estoy en rango. Okay. Pues, de ahí fuera, bueno, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden contactar? Si él vende directamente o hay alguna página como tienda virtual. What are the best ways to contact you or see your work? Do you have like your own web page, or do you just only post it on Facebook, Instagram? Facebook and Instagram. So you don't have your own web? I've got a website, but I don't pay very much attention to it. It has a lot of older pictures. Okay. I've found most success with Instagram and Facebook, and okay. I post there very regularly. Like earlier when you were saying like, yeah, let's say 6 hours in working at the shop and 2 hours in being posting things. So I thought you had your own web page and you needed to do that well. Vale. Yeah. Dice que normalmente él tiene una web page suya, pero que no le presta mucha atención, y que la mejor manera de contactar y ver su trabajo es a través de Facebook y sobre todo de Instagram.
Do you have like a web, like an email to contact you directly or a phone number, or how that works? Edwin Pipes at yahoo.com. Okay. Edwin Pipes at yahoo.com, si lo queréis escribir. Bien, muchísimas gracias. And ¿Alguna if you'd pregunta? like to message me through Facebook or Instagram, that works too. Okay. Y que también se le puede contactar en privado por el Messenger, en Facebook o en Instagram. Facebook figura como Kris Barber. ¿En dónde? En Facebook, Okay. Kris Barber. So you are Kris Barber on Facebook. That's what Carlos is. So Yes. I guess you have a follower here. It's Chris with a K. Yeah, correct. Like your name here. Sí, dice que sí, que Kris con K. Muy bien. Y una pregunta. Y yo le he dicho, Carlos, que creo que aquí tiene un follower. Sí, varios. De hecho, de ahí fue donde lo encontré, que vi que Carlos repostea algunas. De ahí buscamos a Kris. It's because Carlos can be checking probably like 100 pipes per day. Y como última pregunta, ¿alguna anécdota que tenga haciendo pipas? ¿Alguna anécdota que con algún cliente o algo? Any funny situation, anecdote that happens to you while making your pipes or in your pipe career as an artisan? I always like telling the story about the broken pipe and how it became my best smoker. So there's nothing more disheartening than hearing your finished pipe hit the wall at 80 miles an hour. Because you drop it from your mouth or while working on it? When I was buffing it, the wheel was spinning at 3,600 RPMs, and it caught the pipe at a bad angle and tore it from my hand and threw it into the wall. Ok. Dice que esa pipa que está enseñando en concreto, una buena anécdota es que un día la máquina, la lijadora, estaba yendo a 36.000 revoluciones, a 3.600 revoluciones por minuto, y iba tan rápido que se le escapó de las manos y chocó contra la pared, como dice que a 80 kilómetros por hora, y que no hubo nada más desagradable que ver precisamente como un trabajo casi terminado chocaba contra la pared y caía al suelo. Y ahora resulta que es una de sus mejores fumadoras. ¿Con qué la reparó? How do you fix it? That's the one that I glued together. There's the crack here. And so it was in two completely different pieces. And I glued them together. And then, of course, I could not sell it. So it became mine. But now it is my best smoker. Okay. Pues dice que nada, que lo que hizo es juntar el tenon con la boquilla, o sea, con el bowl, los puso, lo pegó por ahí abajo y dice que le fuma perfectamente. So you're sniffing glue pretty much. I'm sorry? You're sniffing glue every time you smoke, pretty much. No, I was careful to keep the glue away from the draft hole. Okay. Dice, bueno, que aprendió de la experiencia y le he dicho yo, pero entonces, ¿qué haces? ¿Te fumas pegamento? Como los rusos esos que snifaban pegamento. Cuando fumas, y dice, no, nada de eso. Aparte de esta pipa obligada. No, maybe I am. Aparte de que se quedó con esta pipa obligadamente, ¿hay alguna pipa que haya dicho, no, esta no la quiero vender, me quedo con ella? Pero porque le salió mal y no le gustó a él, o porque le gustó tanto que se la quiso quedar para él. Porque, por lo que sea, porque he dicho, no, esta me quedo con ella. So he's asking the opposite. Is there any pipe that when you finish it, either you were so pleased with it that you want to keep it to yourself, or the opposite, you thought it was not good enough that say, okay, no, I don't want to sell this to ruin my reputation? Do you have stories like that? Yes. I've got a church warden. Let's see. This one, it looks pretty good on the outside, but the drilling is just a couple degrees off. Okay. And it's not in the center. It smokes very good, but if a collector is going to buy it and he looks into the pipe, it doesn't look good. Okay. So que esa pipa es muy bonita y que vista desde fuera parece preciosa,
pero que el drill, o sea, el tiro se le giró un poquito hacia la izquierda y que no puede vender algo así. Porque No, claro. uno que sabe de pipas, en cuanto mire el bowl, vas a ver que el tiro está como girado. Sí, sí. Fuma muy bien, dice, ¿no? Aunque fuma muy bien, de todos modos no la vendió. Is that smoking good or well anyway? It is, yeah. It's one of my favorites. It's actually my only church warden. No, dice que es Es la la única. única Church Warden que tiene en su colección, pero que le fuma fantásticamente. Okay. So you only smoke mistakes. Y es lo Let's see. mejor. Le digo que solo fuma fallos. Sí, y I es lo have a mejor, Daniel dice. I have a Daniel Mustran. Have you tried to make like a second brand under your name? Like, for example, the ones that have little mistakes, $200 under other name? I did, and it wasn't for little mistakes because I don't want to sell a pipe where I made a mistake. But it's for pipes that I can make very quickly. And I didn't like it. I prefer to spend more time, and I just wasn't having fun doing it, so I stopped. Vale. Dice que no. Le he preguntado, oye, ¿y no te interesa a lo mejor poner una marca bajo tu nombre, pero con otro nombre de segundas? Pues lo que tienen muchas marcas de segundas. Y me dice que no, que prefiere hacerlas bien y que no le conviene, que no. They were called trailside pipes. There's Trailside pipes. Trailside pipes. There's maybe 5 or 6 of them out there. Okay. Dice que les llama las trailside y que no, que se las queda para él y que no le interesa venderlas como bajo segundo nombre o algo así. No quiero, las puede mandar, dice. Ok. Pues, muchísimas gracias. Aprovechamos para mandar saludos a las personas que estuvieron en YouTube, Kwami y Carlos Irán, Aris y las demás personas que estaban ahí que no alcancé a revisar, que no pusieron saludos, pero saludos a todas las personas de YouTube. Gracias a todas las personas que están acá. Kris, muchas gracias. Thank you very much for accepting this interview and talk about your job. Well, thank you all. It was nice to meet you, and it was fun to share. It would have been really fun to do this in person, but of course that's not possible. Yeah. Dice que ha sido un gusto, que muchas gracias por invitarle y que ojalá lo pudiéramos hacer en persona, pero que no es la situación. Let me ask you a question. Are you going to St. Louis? I will not be at St. Louis. Are you going to Muletown in March? No, I have no plans for any shows at this time. Okay, vale. Have you heard anything about Chicago? I have not heard anything. No, so far it's still closed. Okay. I don't know. I went 2 years ago and it's like, I didn't really have much fun personally. Oh, no? I'm more a tobacco guy and a classic English pipes than artisan. So for me, it's like 80% of the tables is beautiful artisans like you. Yeah. But you cannot get estates, you cannot get classic pipes, you cannot trade tobaccos and fine tobaccos, but that's personally me. So I'm more like a Columbus. I live in Kentucky. So Columbus is 3 hours, 3.5 hours. St. Louis is like 4 hours. Muletown is 4 hours. So it's almost in. I'm planning on going to Richmond maybe one time in my life. But Chicago, it was like, don't take it personal and wrong, please. But it's like, I didn't like about these Chinese meeting you and you open like a little luggage and they give you 20K for 7 pipes. I think that like it's drug dealing. That's personal opinion, okay? Don't take it personal. Yeah, so, no. Of course, I will buy like 20,000 pipes from all you guys there, but I cannot afford like 10 grand or 15 grand. Yeah, I get that. But at least if you go to Columbus, definitely we can meet there. Yeah, that would be fun. I would like that. Definitely. Te toca traducir. Sí, perdón. Le he preguntado, esto ya era personal, le he preguntado si va a ir a alguna de las convenciones que él ha dicho que normalmente vende más ahí. San Luis es el día 12 de febrero. Muletown es el 18-20 lo diré,
de marzo, pero me ha dicho que no, que este año con el tema del COVID y todo esto, que no está interesado y que me ha preguntado si sabía algo de la de Chicago y le he dicho que no, que en principio sigue cerrada y que no se sabe lo que va a pasar. Eso. Alberto, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podría tener yo el contacto para llamarle a Kris a la página, al mismo Zoom pero americano al que voy yo y traerle como invitado? Sí, sí, adelante. Invitado. Sí, gracias. Kris, I normally belong to the Virtual Pipe Club. I'm one of the admins, and we normally meet every Saturday from 2 to 4 Eastern Time, and we always bring guests. And I would like to see if you will be so kind to join us, of course, at your convenience, next month, 3 months from now, whenever you're available. Sure. Sure. Yeah, that sounds like fun. Yeah. I can ask Alberto for your email and maybe emailing you and introducing myself or calling you, whatever you prefer. Yeah, whatever you prefer is fine. I'm flexible. Either email, Facebook, Messenger, or if you want to call, that's fine too. Well, I'll use the Messenger. Probably will be the easiest way. I can send you a private message. Okay. And then I can even send you a copy of the YouTube video and you can take a quick look. And I mean, Brian Levine was 3 weeks ago. We have Jeremy Reeves and many people. The president of the New York club, he's been last weekend and this weekend. I forgot his name now. Yeah. So, okay. Good. Thank you very much. Sounds like fun. Thank you. Sí, I'll pues, contact you. Gracias, Alberto. muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla. Nos seguimos viendo en próximas charlas. Bienvenidos una vez más. Y pues como decimos acá, que pasen buenos humos, grandes momentos. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, Kris. Gracias, David, por ayudarnos con la traducción. A Jesús, Bere, Francisco. Un gusto. Como comentamos, seguimos en la post-charla, como todo el tiempo. Así que por lo pronto cerramos el envío. Gracias. Hasta la próxima. Thank you for everything, Kris. Thank you all.